Pero volvamos a la Argentina para encontrarnos con caras conocidas en roles hasta el momento desconocidos. Como es habitual, al momento de conocerse los candidatos que competirán en elecciones, figuras ajenas a la política, pero famosas para el gran público, sorprenden al postularse para cargos, y los comicios legislativos de este año no serán la excepción, ya que Tronco Figliuolo, Virginia Gallardo, Jorge Porcel Jr., Claudio el Turco García, Karen Reichert, Carlos el Loco Enrique y Evelyn von Brocke estarán en las boletas, y Nico González, periodista de perfil que está hoy aquí en la mesa de comunistas, ha escrito en varias ocasiones sobre el tema y tiene para contarnos. Podemos compartir el título de alguna de las notas, ahí lo tenés. Bueno, esto es, esta es de hoy. ¿De cuándo es esta, Nico? ¿De ayer? Esta es de ayer. Bien, ahí tenemos un pequeño panorama. Digo, el hecho de que sean figuras conocidas, caras y nombres conocidos para el electorado, no es menor, y esto lo saben bien Ricardo Alfonsín y Marcelo Ramal, el valor importantísimo que es que conozcan tu cara y tu nombre. Sin ir más lejos, estábamos viendo en encuestas la semana pasada cómo el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, tiene un 25-30% de desconocimiento de parte del electorado. Y es un problema. Entonces vos entrás, por ejemplo, con Virginia Gallardo y ya tenés una parte de ese camino allanado. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Estamos de acuerdo. Hay otro que la tiene más complicada, que es el candidato de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral para la provincia de Buenos Aires, que alcanza un 40% de desconocimiento. El comisario Bondarenko. El comisario Bondarenko, ex-comisario, ¿no? Ex-comisario. Entonces... ¿Ese es rival tuyo, Ricardo? ¿En qué sección no, vas? es en la tercera. No, vos sos nacional, perdón. Rival tuyo, Marcelo. Sí, ¿Cómo te ves contra el Cana? Y espero que no me interrogue, pero sí me gustaría tener un debate político, inclusive sobre el tema en el cual él dice... Seguridad, ¿no? Sí. Claro, por supuesto. ¿Habrá debates? Porque esa es la otra pregunta, ¿no? Sobre el tema, por supuesto, sobre el tema de la llamada inseguridad. Imagínate que el primer candidato a diputado nacional de su propia lista, José Luis Espert, tiene sobre sus espaldas las acusaciones de financiación, sí, claro, del narcotráfico, ¿no es cierto? Que está completamente entrelazado con la cuestión de la inseguridad. Lo de Bondarenko, bueno, es más viejo que la ruda. La idea de que puede abordarse el problema de la inseguridad con un reforzamiento policial, represivo, penalizaciones, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Es similar al boom de Aldo Rico en los 90 también. Y Bloomberg. Volvieron los 90, Patti, ¿no? Y Patti, ¿no es cierto, Tomás? Son cosas viejísimas. Y como son cosas viejísimas, hay que apelar también a otro recurso, claro, recontra remanido, que es el de colocar, ¿no es cierto?, algunos artistas para encubrir el vaciamiento de los partidos, claro, que han gobernado la Argentina. Entremos en detalle, Nico, por favor, en tu nota. A ver a quiénes nos vas a presentar, cómo llegó cada uno a tener estos lugares. Primero quisiera destacar que, como decían recién, hay como un revivir de la década del 90. Totalmente, son los 90. Del menemismo. Sí. Sin embargo, cuando yo me senté a escribir las notas, lo primero que hice fue tratar de analizar cuáles habían sido los candidatos famosos de la década del 90 del menemismo, y me encontré con 3 o 4 nada más. Irma Roy, Moria Kazán en el 99, y después podemos decir Reutemann y Scioli, que en su momento fueron outsiders, claro, y después terminaron siendo políticos realmente. Me parece que en esta década, en este momento que estamos atravesando, se está dando un paso más adelante todavía. Claro, más circense, ¿no? Sí, porque la cantidad de candidatos famosos o faranduleros son más, y porque también los perfiles que tienen son más circenses también. El primer caso es el de Karen Reichert, sí, segunda candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, está atrás de Espert y quedó arriba de Diego Santilli.
Claro. No, eso por una cuestión de hombre-mujer igual. Sí, claro, obvio, está bien, pero podría haber estado en el cuarto puesto en lugar del segundo, lugar, ¿no? Claro. Podría haber estado en el cuarto, podría haber estado en el sexto. Claro, Sí. nadie la conoce. Está bien, es una manera también de evadir lo que llamamos nosotros la mochila, ¿no? Porque los candidatos lo que tienen es una parte positiva, que es la posibilidad de crecer, y una parte negativa, que es que los que lo conocen y que no lo votarían jamás. Esa mochila negativa es muy pesada para muchos de los hoy que están en la política, digo, podés nombrar un montón, digo, ¿no? Pero desde Cristina, que tiene un núcleo duro de gente que la elige, bueno, hoy está proscripta, pero digamos, no importa. Digo, hay un montón de gente que la quiere, tiene un 28, un 26, no importa, y mucha gente que sabe que no la va a votar jamás. Digo, entonces, cada uno tiene como ese contrapeso de lo negativo. Esto, como no la conoce nadie, bueno, lo negativo es más liviano, ¿no? Total, en el caso de Karen, bueno, fue muy conocida en la década del 90, pasó al estrellato con una tapa de revista, de la revista Playboy, con María Fernanda Callejón, que fue un bombazo en los 90. De ahí pasó a actuar con Franchella, precisamente en Brigada Cola. Después tuvo un programa de fútbol en el que diferentes mujeres hacían un análisis de los partidos de fútbol. Era una suerte, claro, de hablemos de fútbol, pero femenino. Pero femenino. Muy hincha de River, Karen, ¿no? Muy hincha de River, Karen. El programa se llamaba Fanáticas y actualmente conduce un programa en la televisión pública. Que está enfocado a la otra pasión de Karen, que es el amor por los animales, la adopción responsable. Ahí puede ser que haya una coincidencia, una afinidad con Presidencia de la Nación, que haya servido para que la bendicieran, aunque si está haciendo un programa de televisión pública ya está bendita. Ya está bendita. Ella en su perfil de Instagram asegura que no recibe fondos del Estado para la producción de ese programa. Mira. Es extraño porque está en la televisión pública, pero bueno, puede llegar a ser, digamos. Bien, son muchos, así que avancemos. Vamos, Nico, vos seguís tirándome. Bueno. Larry de Clay. A ver usted que sabe tanto. Lo quiero mucho a Larry de Clay, ¿eh? Lo quiero mucho a Larry de Clay, a ver usted que sabe tanto. Humorista de Tinelli, ultra conocido. Tuvo un paso por la política en la localidad de Escobar, de la localidad de donde él es oriundo. Fue concejal de Escobar y bueno, ahora nuevamente vuelve a integrar la lista de candidatos, en este caso para diputado nacional ya, aunque no tiene un lugar preponderante. Él juega por un partido que se llama Movimiento Democrático Confederal, que es el partido de Santiago Cuño. Ok. Santiago Cuño, también figura televisiva, que controversial, tuvo algunos episodios fue denunciado por antisemitismo, por algunas frases que tuvo al aire. Tiene cruces muy fuertes, bueno, cruces no porque no le responde Milei, pero bueno, es de los que más fuertemente provoca al presidente Milei, ¿no? Al presidente Milei por su cercanía con Israel. En los 90 fue diputado provincial también, así que propone un federalismo tradicional. Y bueno, es una figura del conservadurismo. Claro, y ahí va Larry, entonces que además tiene un compromiso social muy grande, ¿eh? Sí, totalmente. Por eso marcaba que ya tiene una experiencia, aunque como concejal, pero tiene una experiencia política. Ya jugó a la política. Bien. Ya jugó. ¿A quién más tenemos? A Virginia Gallardo. Virginia Gallardo que va en Corrientes, ¿verdad? Virginia Gallardo juega en la provincia de Corrientes. Bueno, figura ultra conocida, salido de un programa, la ex de Ricardo Ford. La ex de Ricardo Ford, estudió en la provincia de Corrientes Ciencias Económicas, no terminó la carrera, pero empezó sus estudios. El dato curioso es que después, cuando Milei llega a la masividad en los medios, ella se anota y hace un curso, toma clases particulares con Milei. Ajá. Ahí es donde se conocen con el presidente y ahí es donde surge el vínculo que, bueno, hoy la lleva a candidatearse en la provincia de Corrientes, donde tiene en las encuestas... Le va bien. Le va bien. Claro. Seguramente va a ser diputada porque además encabeza, ¿no? Encabeza la lista. Claro. Encabeza la lista. Tiene respaldo explícito del presidente, además. Sigue el turco García. Este me sorprendió, ¿eh? El turco García es sorprendente. No tiene experiencia política, pero bueno, figura ultra conocida del fútbol.
y hoy en día de lo que es los medios del streaming, digamos. Claro. Tiene un programa en el que siempre todo termina en un quilombo increíble. Suele haber problemas, suele terminar con discusiones acaloradas, ¿sí? Y confusión también, confusión que se genera caos, tal vez, bueno, por el bebidas alcohólicas. Pone a dos personas que se quieren cagar a trompadas y las pone al límite. Claro, y los está deja muy bien, está muy bien. Entiende que el quilombo reditúa este muchacho. No, me parece que igual a veces él es víctima de su propia creación. Yo lo he visto muy enojado en su propio programa y creo que no era a propósito. Me parece que, bueno, juega con fuego entonces. Aquel incidente en el que alguien se mete con su señora, ¿te acordás? Exacto, ¿no? exacto. Sí. Bueno, el turco también es técnico de fútbol, debutó como técnico en el club de la ciudad de la que yo soy oriundo, Defensores Unidos de Zárate. Lo tengo de ahí, de esa época, en el 2001. Se subió al ring con otro padre de un streamer también. Con otro padre. Sí. Y en las elecciones juega con el partido Integrar, que es el partido de Daniel Amoroso. Daniel Amoroso fue diputado por el PRO, después se separa del PRO y forma este partido propio, Integrar, que bueno, es una alternativa de centro, es ver por la ciudad de Buenos Aires, que es una alternativa, ellos se dicen pluralistas y de centro. Hay que ver cómo le va. Las encuestas no lo miden muy bien. Claro, complicado porque hay una dispersión muy grande además, ¿no? De propuestas. Va a ser muy difícil. El caudal de votantes al que le aspiran es el mismo caudal que tenía el PRO. Claro. Bueno, y es más, la situación, qué diferente es en el caso de Virginia Gallardo, que va con una estructura, con un partido, que en este caso como va el turco. Sí, yo veo ahí una banalización espantosa de la política. Y realmente esto se da solo porque la sociedad está enojada y porque además los que se dedicaban a la política real, que eran políticos, han hecho de alguna manera, han sembrado para que esto suceda realmente, porque de la cual podemos sentir por lo menos un poquito de vergüenza, ¿no? Creo que hay una situación también que es una falta de un desinterés de la población por la política. Ese desinterés de la política se traduce en una falta de cuadros de todos los partidos políticos, de cuadros nuevos que puedan llegar a tener una representación de militancia real. De militancia activa, no hay militancia. Exactamente. Bueno, se ha suprimido una búsqueda de despertar tal vez el interés, al menos en una parte del electorado, con estas figuras que veremos qué resultado da, ¿no? Tengo ciertas dudas. No se traduce en votos. Quiero hacer una reflexión sobre esto. En primer lugar, creo que un artista, un futbolista, un deportista, un tornero, con muchísima mayor razón, puede ser candidato, diputado, actuar en política. No vamos a defender ahora al político preparado, formado, ¿no es cierto?, que seguramente formó parte, ¿no es cierto?, de la fila de los partidos que dejaron a la Argentina con una deuda pública de 600.000 millones de dólares. Lo que podríamos llamar ¿no casta. Claro, exactamente. Pura y dura. Sí, digamos, entendiendo que en realidad como casta eran la representación vitalicia de una clase social, ¿no es cierto? La clase capitalista, los bancos, las grandes empresas, gobernaron para ellos. El problema de estas figuras, que no aspiran, digamos, a llevar adelante una acción política en función de una experiencia que han desenvuelto justamente en oposición, ¿no es cierto?, a ese régimen que vos llamabas recién de la casta. Aspiran más bien a integrarse a esa casta, en tanto carreristas políticos, digamos, de última instancia. Pero te puedo asegurar que la fusión entre la acción social, cotidiana, cultural, y lo que podríamos llamar la lucha política, exige tener una posición transformadora. Claro. Exige luchar contra el régimen actual. En política obrera tenemos compañeras y compañeros, yo estoy viendo en las redes sociales, en forma, digamos, con una iniciativa impresionante, los compañeros suben videos, mensajes sobre la situación de sus municipios, sobre la lucha que hay que dar, por ejemplo, en torno de la cuestión habitacional. La provincia de Buenos Aires ha sido atravesada por un muro
donde de un lado están los barrios privados y del otro lado está la población que no tiene cloacas, que no tiene agua potable. Compañeras que militan en esos barrios han tomado el desafío de postularse como concejales de política obrera. Entonces, ahí hay una unión entre la experiencia cotidiana y el afán de acción política. Es lo opuesto a esto. Maneras de llegar a la política, claro, que son diferentes. Quiero colocarlo, digamos, o quiero ponerlo de manifiesto, porque, digamos, la crítica del político que se siente agredido porque un artista se postula, bueno, en esos términos no cabe. Sí en el sentido de cómo caracterizamos, ¿no es cierto?, esta postulación. Claro. ¿Avanzamos con los que nos quedan? O salvo que, Ricardo, ¿cómo la ves? No, para mí, efectivamente, cualquiera puede, tenga la profesión que tenga, ser político. Me parece que lo que primero tenemos que saber es qué quiere, claro, qué piensa. ¿Qué piensa, por ejemplo, de las relaciones internacionales, de los alineamientos automáticos con Estados Unidos o de los BRICS? ¿Qué piensa, por ejemplo, de la reforma laboral? ¿Qué tipo de reforma laboral propone? ¿Qué piensa que hay que hacer con la deuda externa? ¿La podemos pagar sin sacrificar la vida o malograr la vida de cientos de miles de compatriotas nuestros? ¿Qué piensan de lo que debe hacer el país con los recursos naturales? Quisiera saber qué es lo que piensa, sea un actor, sea un científico, sea un sacerdote. Lo que me interesa es saber qué es lo que quieren hacer, porque nadie es dueño de la verdad, existen distintas visiones. Lo que no conozco son las visiones de estos señores. Bueno, seguramente los estaremos escuchando próximamente, ¿no? Empezarán a expresarse porque la campaña está en marcha y es corta, sobre todo si hablamos de la campaña de septiembre en la provincia de Buenos Aires, porque alguno de todos estos juega en septiembre, no todos juegan en octubre, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en este caso, a Jorge Porcel Jr. Jorgito Porcel, tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2008 en un cibercafé. Y después, bueno, era una época en la que por ahí costaba llegar a la noche con algún alimento, entonces personalmente tenía la costumbre de asistir a bastantes vernissages y empecé a coincidir bastante con bastantes personas, entre ellas Jorgito Porcel. Los dos estaban cerca del sandwichito. Estábamos cerca era una época en que estábamos cerca del sanguchito, lamentablemente. Difícil. Jorgito, autodeclarado peronista de derecha, según él. No reconoce a ningún sector de izquierda peronista como verdaderos peronistas. Sin embargo, va a jugar en el partido de Marcelo Peretta, que es sindicalista de los farmacéuticos. Sí. Marcelo Peretta ya jugó en la legislativa de la ciudad de Buenos Aires, no le fue muy bien. Llegó. Tiene un partido que se llama Movimiento Plural. Y bueno, sumó sus filas. Lo sumó a Jorgito, que hay que ver qué chance va a poder tener de llegar a entrar. Es candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Los antecedentes de mayo no le dan bien, digamos, a la fuerza de Marcelo Peretta. Veremos si la presencia de Jorge Porcel Jr. le sirve para algo. Hay que ver cómo son las cosas. En redes sociales, la figura de Jorgito Porcel es muy viralizada. Bueno, no quiero decir que esto se traduzca en eso votos. No se traduce a votos. No quiero decir eso. Pero le da digamos, es más conocido que varios otros. Ahora hay que ver qué tipo de consumo tiene en las redes sociales la figura de Jorge Porcel Jr., porque si hay consumo irónico, como se dice, bueno, no necesariamente eso te lleva a una imagen positiva y a una intención de voto, ¿no? Tal cual. Acá se dice mucho sobre esta chica. ¿Se recuerdan la chica que desfiló, que era una muy mona, que era bailarina? Y que logró meter más que otras fuerzas más chicas. Sí, bueno, Cintia Fernández, siempre le recuerdan a Guillermo Moreno que Cintia Fernández sacó más votos que él. Sí. Perdón. Jorgito Porcel, ¿por qué es candidato a diputado nacional? Candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, del Movimiento Plural. Sí.
Guillermo Moreno es el único que tiene o que propuso, por lo menos, el que escribió una plataforma económica. No, sin con duda, libro no. y Yo todo. te digo cuál era la No, referencia, ya que citabas a Cintia Fernández, sí. siempre se jugó esa comparación. Se jugó esa ¿no? comparación que también, más allá de lo dialéctico, es cuando decimos el poder, la gente le dio la espalda a él y a tantos otros que no han podido pasar. Ella hizo un solo baile frente al Congreso, digamos, con poca ropa, y le fue mejor. Bueno, también... No le alcanzó, tampoco. No le alcanzó, pero también nos habla de cómo estamos como sociedad, ¿no? Por supuesto. Como mea culpa, ¿no? Para realizar eso. Por supuesto. Lo vimos a Jorgito Porcel Jr., y ahora nos toca esta, tal vez no la conozcas, ¿eh? Atención. Esta Laura Soldano, no es tan conocida, al menos aquí en Buenos Aires, no sé en es tan Córdoba. conocida acá, tiene muchísima cantidad de seguidores en Instagram, es una influencer de lo que se llama Bikini Fitness. Ok, muy bien. ex-influencer, porque ahora ya es más señora, ya está en modo Ahora señora. es más señora, Sí. fue campeona de Bikini Fitness, que es fitness en bikini, Claro. como su nombre lo dice, y bueno, el bienestar y también espiritual, según ella, Javier Milei es el enviado. Sí, lo soñó. Sí, exactamente. Le dio un mensaje. Y bueno, como habíamos dicho, juega acá también a candidata a diputada nacional por la provincia de Córdoba, por la Libertad Avanza. Mucha relación con Javier Milei, sobre todo con Karina Milei. Bien. Y bueno, está en ese mundo, digamos, espiritual. Medio New Age, entre el New Age y el esoterismo, por ahí más o menos navega. Sí, exactamente. Okay. Según ella, la llegada de Milei al poder corresponde a una misión superior. Wow. Wow. Bueno, hay que ver cómo le va también. Pasamos de Laura Soldano a Carlos Enrique. Carlos Enrique, uno de los hermanos Enrique, ¿no? El Loco Enrique. El Loco. Ex jugador de Independiente, también nacional. Perdón, porque tenemos al Loco y al Negro Enrique, ¿no? Este es el Loco Enrique, claro, pero hermano del Negro Enrique, que jugó en el Mundial 86. Efectivamente, y que también el Negro Enrique también tiene bastante actividad pública, política, digamos, ¿no? Compromiso político. Claro. Exactamente. En el caso del Loco Enrique, que es el hermano del Negro, Carlos Enrique, llegó a la política de la mano de Castrilli, trabajó mucho tiempo en lo que es Tribuna Segura, de lo que es la seguridad dentro de los estadios de fútbol. Sí, espectáculos deportivos. Exactamente. Y bueno, sí, también está vinculado a lo que es el fútbol juvenil y a todas esas cuestiones. Y es candidato de Somos Buenos Aires. Si bien acá también vuelve a surgir algo. ¿Cuál es Somos Buenos Aires? Ya me perdí. Somos Buenos Aires es la de centro, que está Margarita Stolbizer, Lilita Carrió, bueno, ese partido que se armó, que también recoge parte de la UCR. Acá vemos otra vez de vuelta lo que veíamos en el caso de Jorgito Porcel, que se autopercibe como peronista, pero juega en un espacio y un partido que es Pereta, que se define como liberal. Claro. Las ideologías parecen que están un poco. Están descontroladas, digamos. Se van suavizando. El Loco Enrique se autodefine también como peronista a muerte, pero juega en un espacio de centro, más tirado a centro-izquierda. Bien. Casi. Bien. ¿Perdón? Peronismo New Age. Sí, bueno, habla esto también un poco de la confusión general en la que estamos, ¿no? Claro. Digamos, y la enorme... El problema fue a lo que vos aludís, Juan, de la confusión general. Nadie presenta un programa. Claro. No. Porque acá estamos viendo, ¿no es cierto?, el desfile de figuras del espectáculo, pero... Programático nada. No, ocurre lo siguiente. El país acaba de sufrir la sexta corrida cambiaria, esta vez contenida, sobre la base de un proceso de rendimientos usurarios a los bancos. Bueno, creo que después vamos a tocar. Si llegamos vamos a ir a ese tema, sí. Vamos a tocar el tema. Cuando en un país se pagan intereses usurarios, o en una empresa tiene que pagar intereses usurarios, o un particular, es porque estamos cerca de una cesación de pagos. Y esa situación está ausente en la campaña electoral. Hay mucho de 2001. Acá hay que discutir un programa. Nos hemos esforzado en política obrera en ingresar esta campaña en la cual estamos
participando, en un caso en la provincia de Buenos Aires, pero en distintas provincias del país, sobre la base de un programa. Argentina está completamente asfixiada en sus posibilidades y sus trabajadores marchan a la miseria social más completa, cargando con la deuda usuraria. En Argentina hay que colocar a cambio un debate sobre la cuestión del salario y las jubilaciones. Hoy, a raíz de este tema de las tasas de interés usurarias, se está discutiendo el problema de las familias que entran ahora en una quiebra, que se endeudaron con tarjeta de crédito para poder pagar consumos, porque el salario no llega ni al día 15 del mes. Garrahan, choferes, han planteado la necesidad de un salario igual a la canasta familiar de 2 millones de pesos. Mira, yo soy candidato a legislador provincial. El primer proyecto que voy a plantear en la legislatura bonaerense es que la administración provincial, que naturalmente en la cual tiene injerencia la legislatura, establezca un salario igual a la canasta familiar, hoy en 2 millones de pesos, para docentes, trabajadores de la salud, otros trabajadores del estamento estatal, y que el tema despierte indudablemente una inquietud y una movilización. Estoy seguro que inclusive trabajadores privados van a tomar ese eje si ese debate se da en la legislatura. Bien. Entonces el problema es con qué programa vamos a las elecciones. Ahora, lo que yo veo en general, además de Larry Leclerc y el negro Enrique, ¿no es cierto?, y todo lo demás, es que se discute si vas acá, si vas allá, si está unido con este, si este piensa moverle el piso en el 2027 al otro. En la elección provincial es simplemente el esfuerzo de los intendentes por blindar su poder territorial. Entonces, este es el debate que hay que colocar, porque además podemos hacer, acá hicimos este paneo de la figura del espectáculo. Me queda uno, pero y es el más imagínate, controversial. Juan, si haces un paneo sobre las figuras de la burocracia sindical que se postula como candidato. Es decir, los dirigentes de los sindicatos que en estos 2 años han asegurado con el gobierno que pasen las leyes laborales negativas, que el salario se planche hasta perder 25 o 30% de su poder adquisitivo. A ver, cuando uno piensa que esos dirigentes sindicales están en la lista, por ejemplo, de Fuerza Patria, negro Enrique, volvé. Claro. Veamos el último, para mí bastante controversial. Aquí lo estás teniendo al señor que se hace llamar Tronco. Pudiste verlo con el mameluco de YPF entrevistando al presidente. Y en alguna época, hace 10 años o más, se hablaba de periodismo militante. Yo creo que esto es más militante que periodismo. Es totalmente militante y lo que sugiere, digamos, a mí la duda que me da, es el candidato de Alejandro Fantino al Congreso. Él es panelista de Neura con Fantino. Tuvieron una reunión una entrevista con Karina y con Javier Milei, en la que tuvo un pequeño traspié porque al perro le dijo, ay, qué cosa más hermosa, y Karina lo retó enseguida, le dijo al último que le dijo cosa al perro, terminó despedido. Rápidamente recompuso, reformuló y un felpudo de turno. Y bueno, ahora va a ser candidato también a diputado por la Libertad Avanza. Abraza las ideas de la libertad. Por la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Con este sí competís, Ricardo. Con este sí competís. Bueno, a mí me preocupa también algo como lo que dice Marcelo, a lo que me refería, saber qué es lo que van a hacer. Yo creo que una de las tareas que debemos desarrollar, que estamos compitiendo en estas elecciones, no se elige presidente en esta elección, ¿no es cierto? Así que va a seguir con la elección. Va a avanzar en profundizar su proyecto reaccionario, oligárquico, no tengo ninguna duda. De manera que tenemos que tratar de que al Congreso, si lo queremos frenar, si queremos ponerle un límite,
si queremos hacerlo entender, que no puede referirse al adversario en los términos en los que se refiere. Que no la sociedad hay que odiar más a... No puede decirle al Congreso ni al mundo. Esos términos tienen que ver con ciertos valores que son absolutamente incompatibles. Son absolutamente incompatibles con la democracia. Este hombre no avanzó más en contra de la democracia. Creo que todavía la sociedad tiene anticuerpos frente a los autoritarios. Pero no tengo duda de llegar a ser una abuela, a valentonarse, a avanzar en su deriva automática. Yo quiero que sepa, tenemos que decirle a la sociedad qué es lo que va a hacer este señor, porque no es solamente lo que vamos a hacer nosotros, hay que ver qué es cierto. Y entre eso tenemos que... ¿Ustedes creen que si Milei gana o hace una elección, sí, que permite decir que fue convalidada las universidades, las universidades públicas? Es decir, va a ir contra una institución que permite movilidad social ascendente. Los sectores más humildes de la sociedad que han podido acceder a la universidad en los últimos años no lo podrán hacer si este señor hace lo que hace. La reforma laboral. ¿Qué reforma laboral? Quieren hacer regresar, hay que discutir desde luego, pero hay que preguntarle, a ver, ¿tu reforma los deja igual, mejor o peor a los trabajadores? Claramente. ¿Cómo quedan los trabajadores? Yo creo, termino con esto, porque hay varias cosas que podríamos decir. Termino con esto, que para mí es importante, junto con lo de la deuda, ¿no? También. Va a ser una reforma laboral que no solo nos va a hacer regresar a los tiempos en los que la relación entre capital y trabajo era mucho más injusta. Nos va a hacer regresar a los tiempos en los que la relación entre capital y trabajo era mucho menos democrática, mucho más autoritaria. Gobernar desde la empresa a partir de la reforma que quiere imponer Milei se les va a hacer muy difícil a los trabajadores defender sus derechos. Va a ser mucho más autoritaria la relación del patrón con el empleado. Entonces, yo pienso que tenemos que tener claro qué es lo que y qué va a defender cada uno. E incluso, termino, porque para mí es importante. Para poder necesitamos que sean progresistas, digamos, como quieras llamarlos, de centro y izquierda, preocupados por la justicia social, que los que ingresen por la derecha. Y tenemos que tener mucho cuidado de que los que votamos efectivamente cuando llegan al Congreso, si llega a ser una buena elección Milei, tenga con el de que como ganó las elecciones tengo que acompañarlo. Muchos, desde el 2023 que acompañó. Tenía minoría en el Congreso. ¿Cómo aprobó todas y cada una de las iniciativas las que tenían que ver con la República? Los dadores de gobernabilidad. Bueno, pero los dadores de gobernabilidad compiten hoy también. Que claro tienen un precio y que son arrastrados. Claro que sí, y no hay que olvidarse de quiénes son, por y bueno, supuesto. y hasta forma parte del gobierno. Yo soy muy respetuoso de las posiciones. No me gusta que se tergiversen las posiciones, que se oculten las posiciones. Tendrían que saber. Muchos radicales han hecho eso. Bueno, por ejemplo. Sí. Camaradas, vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos más temas para tocar, lo haremos.